11:36 en Testigos de Privilegio, y el privilegio es nuestro de tenerlo al profesor Barda, Fabián Enzo, en la mañana del programa. Bueno, Fabián, ya nos metemos en la realidad, en la actualidad, digamos. Fuiste concejal, fuiste presidente del Consejo Deliberante, fuiste director de gobierno. ¿Vengo bien hasta ahí? Sí, sí. Este, Y coordinador del plan estratégico. Ajá, y protagonizaste con nuestro amigo, ¿te acordás de José Cingoni? Yo creo que cuando se hablan de técnicos, Sí, yo creo que ese técnico. El Bielsa que tuvimos alguna vez por acá, ¿no? Ese técnico. Ese es técnico en serio. Y hay una necesidad de hacer ese trabajo en Dorrego. Fue muy importante lo que hicimos. Sí, que lamentablemente quedó inconcluso, sí, faltaron etapas terminadas, pero fue un trabajo fructífero, interesante, pero bueno, es la forma en que se debe trabajar desde una visión política, ¿no? La planificación estratégica o todo programa de gobierno, toda acción de gobierno desde la política. Vos recién lo dijiste, la charla un poco desordenada, pero esa es la idea. Vos recién lo dijiste, el técnico y el político. ¿Qué significa en términos de ver el poder de adentro? Porque si hay alguien que lo ha protagonizado, sos vos en diferentes etapas de los gobiernos radicales, y también alguna vez con una interna con el Frepaso. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros le decimos a la gente un gabinete técnico, un gabinete político. A ver, me parece que en principio creo que un gabinete debe estar estructurado en base a un fuerte componente político y una identificación del funcionario que asume con la política del partido y del intendente que fue votado. Eso es una condición básica e indispensable, aún viniendo desde otro sector político. Es decir, se comienza a trabajar para esa no digamos para esa causa, sino para ese proyecto, ¿no? Porque un intendente o un gobernador o un presidente explicita un proyecto. Pero básicamente creo que a los partidos políticos le están faltando, además de formación de cuadros políticos, la formación de cuadros técnicos. Si no, no iríamos a buscar a las empresas privadas, a gente sin militancia política. Claro, porque hay una diferencia. Hay una diferencia en lo que, por ejemplo, está haciendo el gobierno de Mauricio Macri en todos sus estamentos, es decir, lo está haciendo en ciudad, lo está haciendo en provincia, lo está haciendo en nación, donde gente del empresariado va a hacerse cargo de un puesto político. Sí. Es decir, un gobernante puede tener toda la confianza, incluso toda su decisión en un técnico, pero la decisión es política. Creo que hay que entenderlo por ese lado. Además, y la formación, disculpame en esto, de los últimos tiempos, por eso estos últimos gobiernos nacionales y provinciales han insistido en eso. Si traemos un técnico, pero que es formación, sabemos ideológicamente qué piensa para esta decisión. Sí, pero además creo que el principio pasa por esto. Alguien que es ministro de la nación o ministro de la provincia o secretario en cualquier municipio de la provincia o del país puede tener la mejor formación técnica, pero cuando toma decisiones está tomando decisiones políticas. Por supuesto. Entonces también las tomará con un cúmulo de información y de formación superior en el caso si yo soy un especialista que yo en agua potable, ¿no? Y tengo que decidir sobre cuestiones del agua, pero en lo que yo voy a tomar son decisiones políticas, ni más ni menos. No hay otra explicación que decir que un técnico llegado a la función pública en un gobierno va a tomar decisiones políticas, por más que tenga tenga la pared, se caiga la pared de cuadros colgados de pergaminos en su programa, que está bien, sí, y debe ser así. Incluso hasta los más políticos debemos formarnos técnicamente en las cuestiones que hacen al Estado y al desarrollo de los gobiernos, porque
esa es la mejor manera de responder. Pero lo que no podemos engañarnos, autoengañarnos e intentar engañar a la sociedad, que alguien que viene con la mejor formación técnica, cuando cumple una función determinada, debe decir función política, si no voy a dar casos concretos, ministro, Sí. subsecretario de Estado, ministro en la provincia, subsecretario, secretario de Estado en la provincia, secretario o director en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, cualquier del país, una vez que toma decisiones, son decisiones políticas. Bienvenido a aquellos que están formados en determinadas áreas que podrán tomar mejores decisiones, ¿no? Obviamente que va a estar mejor formado para tomar decisiones en el área de obras públicas un arquitecto o un ingeniero civil que un profesor de historia. Claro, lo que se puede sintetizar y dentro de la limitación que yo lo puedo llegar a explicar, vos podés tener el mejor cuadro técnico en economía, pero esa economía también tiene un costado político ideológico para cual aplicarla. Claro. Creo que pasa por ahí. Sí, sí. Bueno, pero ¿y acá qué pasó, Fabián? ¿Qué pasó en el sentido este? Veníamos, incluso yo le pregunté a Raúl Reyes, después de que al otro día, o a los poquitos días de haber ganado la encuesta, que vos también participaste, Sí, sí. vos fuiste dentro de los cuatro Sí, con los cuatro. Chalde, Y Canavesi. Silvio Canavesi y el propio Reyes, hicieron una encuesta para saber quién quién era el candidato a intendente. ¿Eso te satisfizo el tema de la encuesta? Es las reglas de juego en las cuales uno se atuvo, ¿no? Sí, se pusieron de acuerdo y le hicieron, sí. pero digo, ¿es tu predilección o qué opinión tenés? A ver, en ese momento consideré que era una forma en la cual se podría resolver, entre comillas, civilizadamente, Sí. una candidatura. Y uno, una vez conocida los resultados, lo que tenía que hacer fue darle la mano a Raúl, tenés que ser el candidato. Perfecto. Pero también Sí. he sabido que hubo una serie de circunstancias por las cuales hubo una segunda encuesta, Sí. y terminó que esto tiene en relación, Carlos, para las decisiones, o mi interpretación, por qué uno, más allá de circunstancias, avala las decisiones tomadas por Raúl posteriormente, porque todo el proceso que se da entre la primera y la segunda encuesta tomó un clima de interna innecesario. Ahí sí hubiese, en un mea culpa, incluso en muchos dirigentes, bueno, hubiese sido preferible interna antes que este internismo por Facebook, por WhatsApp, por redes sociales, anunciando la encuesta como si fuese un día de elección, y en definitiva lo que trató de... Porque esto vamos a sincerarnos, yo estoy haciendo un sincericidio, seguramente que esto no le gustará a muchos correligionarios lo que estoy diciendo, pero el clima que se generó no fue propio de una situación que dice, bueno, acá hay números, muchachos, ¿qué hacemos? El mejor posicionado es Raúl, vamos todos con Raúl, apoyémoslo hasta el final. En cambio hubo una situación que generó una segunda encuesta que creó un clima prácticamente de interna. Pero, y esa misma interna, porque vos lo estuviste diciendo, yo en realidad no tengo acceso a lo que vos hablabas de Facebook y esas cosas, pero sí nos consta, por gente que fue visitada, puerta a puerta, también, claro, hubo campaña. Hubo campaña para la encuesta, cosa bastante... Por eso, entonces yo creo que Raúl, además de ganar una encuesta, gana otra situación política de una gran pulseada política. Entonces, bueno, eso le da, primero, al ser el candidato, creo que le da el derecho a formar su gabinete de acuerdo a la comodidad de cómo él quiera trabajar y de lo que él pretende llevar adelante como gobierno. Yo creo que en eso hay que darle absolutamente la derecha, y lo dije desde el principio, aún antes, mucho antes, acá en esta propia radio, cuando me entrevistó Pablo Marcó, hay que dejarle la absoluta libertad para que él forme su gobierno como él quiera en su gabinete, porque además los sectores internos del radicalismo están representados en la lista de concejales. Ustedes se anotaron, digo, Silvio Canavesi, vos y Juan Carlos Chalde. Aunque Chalde tuvo la posibilidad después de quedarse mano a mano con Reyes. ¿Se anotaron en una posibilidad cierta? ¿Había un consenso de partidarios que lo apoyaban? ¿O fue una medición
a priori a ver qué pasaba. Yo puedo hablar por mí. Sí, sí, Lo a que, vos te pregunto. Sí, no, lo mío fue a ver qué pasaba, porque en realidad no es que yo me lancé. sí, Vino gente, me dijeron, sería bueno que estuviese tu nombre también en la encuesta, y yo creo, y lo tomaba desde este punto de vista, porque los cuatro no representamos lo mismo, creo, ¿no? Por lo menos yo creo no representar sí. lo mismo que algunos de los que integraban esa preselección. Y, y, y el radicalismo, que está pasando una crisis muy profunda, más allá del entusiasmo de muchos sectores sobre el triunfo de Cambiemos, debía contener a su electorado en sus distintas expresiones, ¿no? Porque todavía nosotros estamos en una cuestión no resuelta dentro del Partido Radical, a nivel país, a nivel provincia, a nivel Dorrego. Bueno, después de eso se decide, y te vuelvo a lo que te había empezado a contar. Le pregunto a Raúl Reyes, me parece que fue después de la encuesta, porque en realidad todo el mundo lo decía, no sé si todo el mundo, la gente que por ahí nos provee información, a lo que nosotros le preguntamos. El as de espada de Raúl Reyes va a ser Fabián Barra. Se lo pregunté yo a Raúl Reyes a horas de la encuesta, digo, va a ser tu primer candidato. Bueno, dijo Raúl, yo creo que Fabián es un hombre de muchos quilates dentro del partido, un hombre de mucha importancia, seguramente va a estar en los planes, bla, bla, bla. Bueno, ocurrió que según los mismos dirigentes, ahora se puede decir porque pasaron las elecciones, Sí, sí. pasaron las asunciones, los mismos votantes le pedía, por ejemplo, decía, bueno, hay gente de dilatada trayectoria. Después vamos a discutir a ver si la gente de dilatada trayectoria hay que creer en la alternancia por sí o directamente hay que cambiarlos porque estuvieron. Sí, sí, sí. Me parece una estupidez, pero bueno, es una opinión personal. Digo, después de eso, que la gente le pidió en campaña prescindir de algunos funcionarios que hacía tiempo y que, como yo recién decía, no son poca cosa, son, es decir, con todo respeto por el resto de los dirigentes, representan hoy por hoy un ADN del Partido Radical, políticamente hablando. Sí, sí. Digo, ¿qué pasó con eso en el medio? ¿Hubo algún quiebre o fue esa la razón por la cual, como se dice después pomposamente, no, la gente pidió esto? A ver, en el caso mío fue muy claro, te lo conté la otra vez que Sí, estuve en este mismo lugar. Yo sí, fui candidato por 2 minutos, precandidato sí. por 2 minutos. Raúl conmigo fue, como es él, honesto, derecho y claro, y en determinado momento me dijo, necesitamos que vos estés en la lista de concejales. Cuando se somete a la Comisión de Acción Política, mi nombre no pasa. Fui cuestionado por otros sectores internos y decidimos, en mi caso particular, y con Raúl, dije, metele con otro, está todo bien, y realmente con él está todo bien. Y después, creo que el proceso electoral, es decir, no el proceso electoral en sí mismo, sino la situación política, hizo que comenzara a escuchar él, a medida que iba caminando, que eran necesarios algunos cambios. Sí. A veces en esto pagan justo por pecadores, pero bueno, pero creo que fue algo que escuchó en muchos sectores del pueblo, en disímiles lugares, ¿no? Desde un asado en un taller mecánico hasta en las instituciones más encumbradas del pueblo. Sí. Vamos a ser claros en esto, ¿eh? No, no, Eh, tenemos que serlo. y fue así. Y bueno, y me parece que él tomó el camino que él eh, lo consideró correcto, y yo sigo apoyando sus decisiones en ese sentido, ¿eh? Yo las sigo apoyando porque él es el intendente, él es el que fue sometido a la voluntad popular, y el gobierno comunal es, perdón, la estructura del Estado municipal representa la misma estructura que la nación, ¿eh? Se repite la división de poderes, y entonces el cargo del Poder Ejecutivo o Departamento Ejecutivo Municipal es unipersonal, y él tiene la facultad de elegir
sus colaboradores. No, Después, por supuesto. después Sí. bancándose las consecuencias, obviamente. No, ¿No? no, pero es obvio, es decir, lo que le da el derecho le da la obligación. Exactamente. Pero me refiero que es un cambio importante. Sí, sí, sí. Y a nivel partidario, ¿esto ha tenido la misma aceptación que vos estás explicando ahora? Por lo menos en las reuniones que yo he participado no ha habido cuestionamientos y ha habido Ujú. un acompañamiento. En esto hay que acompañar y no prejuzgar, ¿no? Yo puedo tener mis prejuicios con respecto a lo que puede pasar con el gobierno nacional, si que Sí, después lo charlamos, ¿no? sí, sí. Pero también tengo que darle un hándicap de Un haber clase, crédito, claro, un claro, crédito de haber un clase, crédito, a ¿no? ver qué Y pasa. bueno, Bueno, y ya que lo pusiste, hablame del PRO, es decir, como vos dijiste, un programa de sincericidio. sí. Me cuesta creer, porque lo han dicho Mm, muchos dirigentes, vos sí, sí. incluso, de las diferencias con el PRO. Mm. Y hoy, como estaba hablando fuera del micrófono, ¿cómo era que cantaban? Aquí está la señora, Ahora la gobernadora. ahora la gobernadora. Y no es ningún prejuicio sobre la figura de la señora No, Vidal, no, no. sino que viene de otro espacio totalmente distinto en cuanto a ideología, convicciones, a forma de hacer política. Y porque lo ha dicho Fernando Dima, lo han dicho muchos Ujú. dirigentes, que bueno, tampoco uno tiene que pedir que se despojen de todo, pero tiene sus reparos en cuanto a ese costado de decir yo soy orgánico y lo que venga está bien. Y bueno, hoy, a poco de asumir Sí, sí. Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y Raúl Reyes, Ujú. que obviamente es un gobierno radical que poco va a cambiar en cuanto a lo que estamos Sí, sí. hablando. Pero digo, provincia y nación, dame tu parecer hoy y déjame algún título. Bueno, yo te voy a hablar a partir de la post-presidencia de Pinedo. Partimos de Sí, ahí, ¿no? claro, acá Partimos también. partimos de lo Gran de, personaje, mire. de lo fue el más popular de todos, tal vez. Sí, A partir de los discursos, ¿no? sí. Eh, Fueron discursos plagados de buenas intenciones, ¿sí? No enunciaron acciones que uno vislumbre hacia qué lado vayan a tomar. Entonces eso a mí lo que me genera es mayor expectativa y alerta con respecto a lo que puede pasar. No me digas que te va a sorprender porque no te creo. No, porque la historia, yo quiero analizar esto con las mejores intenciones. Sí. Y las mejores intenciones me llevan a, primero, tomar una historia, aunque sea breve, de un partido nuevo, ¿no? ¿Mm? PRO, ¿no? Sí. Como dijo Mauricio de Alessandro, termina gobernando un partido con nombre cepillo de dientes, ¿no? Eh, Sí. el- Su historia, aunque corta e intensa, ¿no? Porque enseguida logra el poder en la ciudad de Buenos Aires, está más ligada al neoliberalismo, muy ligada al neoliberalismo, muy ligada a las políticas del gerenciamiento y no del gobierno, muy ligada a una cultura que atraviesa la sociedad argentina desde hace algún tiempo y que incluso no solamente atraviesa los sectores de la centro derecha definida en el PRO, sino en sectores del radicalismo, en sectores del justicialismo, está incluso en algunos sectores del socialismo, ¿Mm? ¿no? Esa cultura desde sarmientina en lo educativo y cultural hasta autoritaria respecto a la política de derechos humanos y liberal en lo económico, ¿Mm? eh, en muchos casos englobado en el discurso del campo, ¿Mm? ¿no? Eso es un dato de la realidad, a esta matiz que quieren aparecer con Mauricio Macri con la foto de Frondizi detrás de su despacho, ¿no? Yo nunca había escuchado hablar de un neodesarrollismo en América Latina, ¿no? ¿Mm? Sí, del desarrollismo de los años 60, que
que atravesó muchos países latinoamericanos, el Brasil de Kubitschek, la Argentina de Frondizi, pero esta idea de un neodesarrollismo me la tiene que demostrar, además de qué se trata. Entonces por eso las dudas y las expectativas, y la alerta con respecto a lo que puede pasar. Y la alerta y la duda, no más que la duda, la certeza de lo que puede pasar y por ahí no estar del todo esperanzado con lo que puede pasar, es que si de algo se ha caracterizado Macri es de sus sincericidios. Sí, seguro. Pero también ha sido sinuoso en algunas cosas porque... Sí, pues en Capital, hoy que hablábamos de acuerdos y consenso, en Capital con el sector que más acordó fue con el Frente para la Victoria en la legislatura, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que claro, ver. los otros también no vamos a decir que son una línea de la carretera, ¿no? Pero digo... ¿y acá qué puede pasar con el distrito? Bueno, y perdón, y no te terminé de contestar el tema de la provincia. Bueno, la provincia denunció una serie de frases lindas y vanadas con respecto a gobernar para todos, de ocuparnos de la pobreza, de ocuparnos de los que menos tienen, de pavimentar las carreteras que están en el estado paupérrimo, pero no pasó de eso. No, es decir que el clima, volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, el clima de balotaje, que es algo inédito, que creo que nosotros vamos a tener que empezar a tener que leer atentamente lo que significa un balotaje, porque la situación que se genera en octubre es con un Daniel Scioli que gana la elección, un Macri que hace una elección tal vez inesperada, y lo posiciona en un balotaje donde después se reagrupa con viejas cuitas entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, con un Daniel Scioli que, bueno... fue un anti y uno a favor. Claro, termina generando un balotaje entre dos personas, y obviamente que entre dos posiciones políticas, obviamente cuando hay entre dos, el país se va a dividir en dos. Si hay una elección en el Club Independiente de Dorrego, hay dos listas, el club se va a dividir en dos. Por supuesto. No se puede dividir en cuatro. Bueno, pero yo lo he sacado de... Entonces me parece, perdón, Carlos, con esto, que es más la expectativa que se genera a partir de los medios que en realidad lo expectante que está el pueblo. Una cosa expectante es la expectativa que genera, y otro es estar expectante, porque lo real son los 30 y pico y lo real son los otros 30 y pico. Eso de la primera elección. Pero bueno, obviamente... Después sí hay un clima que se genera. A ver, Sí. nosotros los dorreguenses tuvimos un balotaje, ¿no se acuerdan? Sí, sí, lo Por tuvimos, eso sí. digo, y la sociedad no estuvo dividido en un arco ideológico, se dividió en dos, se partió en dos, y bueno, y costó mucho después reconstituir eso. Ayúdame a que Marcón no me rete para que termine en horario. Se preguntaba sobre los planetas alineados, el nuevo acuñarse de provincia, nación, municipio. ¿Va a tener un correlato de bienestar para el municipio de lo que no se dio en estos 28 años de gobierno justicialista en la provincia? A ver, teóricamente debería. Yo lo que no sé qué va a ser Vidal todavía. Es así. No sé qué va a hacer con respecto a las políticas de los municipios, a cómo va a manejar sus planes de obras públicas, si va a ser en consonancia con los municipios, o desembarcaremos en helicóptero a las 24 horas en San Antonio de Areco, ¿no? Seguro. Ese por un lado. Por otro lado, también hay cuestiones que hay que definir qué va a pasar con el fondo docente. Hoy la principal obra pública que están teniendo los municipios, en el caso de Coronel Dorrego, es a través del fondo educativo docente, que el fondo educativo docente fue una devolución con un fondo afectado de una pulseada política de coparticipación. Y entonces la mejor forma para devolver esa plata y que no sea de libre disponibilidad del municipio se afectó a
al fondo educativo, al fondo docente, y la provincia como que... Y tuvo cambios, ¿no? Claro. Porque ahora sí tiene que estar... Claro. Y la provincia se desentendió de un montón de cuestiones referentes a la infraestructura, sobre todo infraestructura educativa. No sabemos qué va a hacer Vidal, ni sabemos qué va a hacer Mauricio Macri, y qué va a hacer Fabián Barra. Seguir en la militancia política. Uno la política no la va a abandonar nunca. ¿Está jubilado en la docencia? Sí, retiro efectivo, dijo el amigo Salas. Retiro. Bueno, ¿y qué militancia? Porque, perdón, Carlos, sí. yo no quiero eludir un bulto que es interesante. El radicalismo está navegando a la deriva. Sí. A veces se entiende esto. Está navegando a la deriva. Yo de Sanz no esperaba nada, absolutamente nada, así que no me hubiese sorprendido que hubiese aceptado, y no me sorprende que se haya ido. La cuestión es de aquellos que, o lo que debe hacer el radicalismo, primero, ¿qué quiere ser como partido político? Y después, realizar la lectura respecto del macrismo, porque si nosotros ahora inventamos un relato de lo que es Macri, o de lo que es Cambiemos, o esta nueva etapa que comienza en la Argentina, si inventamos un relato, no estamos avanzando en la recuperación de la identidad del partido y del lugar que uno cree que el radicalismo tiene históricamente en la sociedad argentina. Porque algunos dicen, somos más Cambiemos que Cambiemos, somos más pro que el PRO, y otros dicen, somos el organismo ad hoc de Contralor para que esto no se vaya hacia la centro derecha y demás. Yo no lo creo. Me parece que Macri, cuando hablamos de si hay algo que respetar a Macri, es sus sincericidios. Cuando se forma la alianza después de Gualeguaychú, él dice, acá va cada uno a la interna, y al que le toca, y él nunca habló de cogobierno. Por eso no me sorprende las designaciones pueden llegar porque tienen que cubrir 3 gobiernos, cuando en teoría tenían que cubrir uno, ¿no? Claro. Con respecto a la apertura hacia el radicalismo. En esto seamos claros. Me parece que tiene más que ver con eso que con la idea de un gobierno de coalición, porque en realidad lo planteó desde entrada. Si gana Sanz, que gobierne Sanz, y gano yo, lo dijo de entrada. Bueno, cuando todavía estaban aplaudiendo Gualeguaychú, le estaba diciendo eso. Claro. En 10 segundos. De lo que has protagonizado, ¿qué es lo que más te colmó? De lo que has protagonizado políticamente, en puestos, de tu trayectoria política. No, todo tuvo momentos muy interesantes. La primera etapa, obviamente que la militancia en los tiempos de la universidad fue maravillosa. Yo agarré toda la primavera democrática en la universidad, entré en el 83 y me recibí en el 88, a principios del 88. Eso fue muy interesante porque tuve la oportunidad de llegar a la conducción de la Juventud Radical de la provincia, llegué a ser secretario del Centro de Humanidades en La Plata, integré la regional, fui congresal en la normalización de la FUL. Sí, hay una serie de cosas de aquellos años que uno extraña por la ilusión que eso generaba en muchos jóvenes en aquel tiempo, ¿no? Después, como dijo Juan B. Justo, cuando uno entra a la función pública, tira la honra a los perros, ¿no? Porque, a ver, yo estoy tranquilo que en lo que es las generales de la ley, con respecto al cuestionamiento que hacen a la política, sobre lo económico, sobre la honestidad y demás, eso no tengo que discutirlo. Si a veces me duele a sí mismo y de alguna manera me ponía mal ciertas situaciones en las cuales uno no estaba totalmente convencido sobre determinados procesos políticos que tuvo que acompañar, ¿no? Acá no olvidemos que nosotros fuimos con Labaña, fuimos con De Narváez, es decir, que hay buenas y malas, y esta última etapa fue interesante. La última etapa del Consejo Deliberante a mí me gustó mucho, realmente Fabián, vamos a seguir conversando. ¿Valió el apercibimiento de Marcó, como te está dando cuenta?
pero valió el apercibimiento. Me Está hago también cargo. escondido en el balcón, oscuro en el balcón, como... Bueno, Fabián, muchas gracias por venir No, y gracias, Carlos. vamos a seguir hablando, como todos estos años. Gracias. Fabián Enzo Barda en Testigos de Privilegio.